No, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Tiene el uso de la palabra. Doctor Damián, muchas gracias por por la posibilidad nuevamente de compartir en este curso, en este eh, primer módulo introductorio de lo que tiene que ver con derechos humanos y sobre todo en el diplomado con esa mención especial sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La verdad tengo que confesar que quedé con un sabor bastante especial el día de ayer por compartir con todos este tipo de preguntas. Voy a estar muy pendiente justamente a las preguntas que puedan generar para que podamos seguir teniendo la dinámica de participar y que sea bastante activa la clase. Y si bien el doctor Damián me compromete a hablar sobre la Carta de la OEA y los elementos, con cierto aspecto voy a tratar de mantener un cierto margen de libertad, si no le molesta al doctor Damián, ¿sí? Para explicar, digamos, tratar de terminar algunos contenidos que me parecen esenciales también para entender lo que tiene que ver con toda la protección del sistema interamericano. Porque incluso pensando en cómo desarrollar específicamente el sistema interamericano y en este módulo introductorio y ver el papel que tiene la OEA, es hacer también comparativas específicas con los otros sistemas de protección existentes. No voy a profundizar evidentemente en el sistema interamericano porque para eso van a tener los módulos siguientes, van a ver justamente los elementos que conforman las estructuras, el derecho procesal convencional, pero sí que pudiésemos hacer, digamos, algunos tipos de comparación que sean bastante útiles. Le pediría al doctor Damián si me permite para poder compartir pantalla, pero por supuesto no voy a dejar como cortada la Listo. exposición muchas gracias, la exposición del día de ayer o la temática del día de ayer, que yo creo que es también muy importante y sobre todo que me quedé con varias interrogantes y varios elementos para compartir y para discutir. Y es que en esencia cuando nosotros estábamos ayer hablando sobre los derechos humanos y esas clasificaciones sobre los derechos humanos y las nociones que se pueden tener, yo les presentaba unos elementos de las tipologías de los derechos humanos según las clasificaciones que nosotros podríamos tener. Y al final de nuestra sesión, que se alargaba un poco más el día de ayer, teníamos una discusión sobre la justiciabilidad de los derechos. Incluso dentro de las preguntas que surgían en el chat es que si realmente existe o no, ¿sí? el, la justiciabilidad del derecho. ¿Me puede confirmar que se está escuchando bien? Sí, lo escuchamos muy bien, doctor. Ah, ok, perfecto. Entonces, el, me dicen que subir un poco el volumen, pero creo que el micrófono está... Bueno, entonces estábamos hablando sobre la justiciabilidad de los derechos. Y les decía que la justiciabilidad de los derechos depende esencialmente de cada uno de los sistemas que nosotros estamos hablando. Hacían la mención final que, por ejemplo, el constituyente ecuatoriano habla de la justiciabilidad de todos los derechos existentes dentro de la Constitución. Ahí yo no voy a entrar, digamos, en una discusión muy fuerte sobre esto, pero sí lo comentaba incluso con el doctor Damián, que me parece una característica bastante interesante, que el Tribunal Constitucional que le corresponde justamente eso en Ecuador ha señalado que si bien existe la justiciabilidad, no toda tiene que ser, digamos, por vía constitucional. Y llegamos a un punto que puede ser también muy interesante sobre esa justiciabilidad, y es que puede ser que nosotros reconozcamos la justiciabilidad del derecho, pero no necesariamente todos los contenidos del derecho son justiciables, ¿sí? Pueden existir dentro de esa naturaleza propia del derecho que nosotros estamos pensando, que hay contenidos que no son justiciables directamente a través de la jurisdicción, sino requieren la intervención de otros tipos de normativas o el establecimiento de políticas públicas. Y eso tenemos que tenerlo bastante en cuenta, eh, que pueda ser bastante útil. Me siguen contando acá que tenemos problemas de micrófono. A ver si cambio. ¿Se me escucha mejor así? Bueno, sí, la Ahora verdad sí, también está, mejor. Sí, está más claro. mejor. Perfecto, listo. Entonces ya, ahora sí, ya estamos mejor con el micrófono. Muchas gracias a las personas que me estaban señalando. Ya tenemos mejor micrófono entonces. Entonces, claro, va a depender justamente esa justiciabilidad de los derechos dependiendo de lo que nosotros estemos pensando y desarrollando. En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y especialmente en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos,
la justiciabilidad de los derechos, sobre todo lo que tiene que ver con los derechos sociales, económicos y culturales, y establecidos en el Protocolo de San Salvador, también puede dar cuenta, digamos, de esta clasificación que nosotros estamos señalando acá. ¿Cómo así que puede dar cuenta de esa clasificación que nosotros estamos señalando? Vuelvo y reitero, acá no es justificables, sino justiciables, ¿sí? Y es que la Corte Interamericana reconocía que los derechos que estaban en la Convención Americana de Derechos Humanos eran justiciables directamente por la obligación que se adquiría justamente al momento de reconocer la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A diferencia de lo que pasaba con el Protocolo de San Salvador, que en el Protocolo de San Salvador solo se mencionaba directamente que habían dos derechos de ese protocolo completo de derechos sociales, económicos y culturales que podían iniciarse peticiones o procedimientos de peticiones individuales ante la comisión, y por supuesto eso desencadenaría la competencia de la Corte Interamericana para señalar. El caso es que la Corte se negaba originalmente a declarar la justiciabilidad en su entorno del Protocolo de San Salvador, originalmente, ¿sí? Pero, digamos, dentro de un proceso más o menos, llamémoslo así, progresivo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos empezó a reconocer la conexidad de esos derechos, y si bien no los justicializaba directamente a través del Protocolo de San Salvador, sí lo reconocía como parte o componentes de los derechos que estaban establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Después de un tiempo, justamente no solamente se dedicó a reconocer la justiciabilidad por conexidad, sino incluso de carácter autónomo, ¿sí? Y hoy por hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varios tipos de procesos recientes, ¿sí?, ha hablado sobre la justiciabilidad de estos derechos. No menciona el protocolo directamente, pero sí de derechos sociales, económicos y culturales a través de la cláusula del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que normalmente se había utilizado solo y exclusivamente para la progresividad y no regresividad de los derechos y de las políticas que tenía que tener el Estado. Ahora, la Corte dice que puede condenar al Estado justamente por no cumplimiento de los derechos sociales, económicos y culturales en razón del artículo 26 que está establecido. Eso ha generado muchas críticas dentro de la Corte y salvamentos de votos o votos disidentes importantes, especialmente Eduardo Grossi y el profesor magistrado de la Corte Interamericana, Humberto Sierra, también mencionaba que no debería hacerlo de esa manera la Corte Interamericana, porque el artículo 26 estaba diseñado para otro tipo de circunstancias, que la justiciabilidad de los derechos sociales, económicos y culturales debe estar plasmado de manera directa, específicamente por el acuerdo de los estados que conforman esa organización de estados americanos y que ha reconocido competencia a la Corte como tal, ¿sí? Entonces, eso es bastante interesante para tener en cuenta esta clasificación final sobre el tipo de justiciabilidad. Vuelven a decirme que no se me escucha. Sí, se está escuchando, ¿cierto? Sí, sí, perfecto. Sí, sí, muy bien. El artículo 26 me preguntan el artículo 26 de qué instrumento, de la Convención Americana de Derechos Humanos, Convención Americana de los Derechos Humanos, ¿sí? Que es el artículo que justamente traía la progresividad de los derechos. Incluso es bastante particular, porque si ustedes toman el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, no habla de derechos sociales directamente. Hay un título que sí menciona sobre los derechos sociales, económicos y culturales, pero adentro del texto del artículo no los menciona, sino habla de las políticas que vayan a garantizar, ¿sí? Políticas económicas, sociales, culturales. O sea, y ahí genera, digamos, los tipos de confusión sobre los aspectos. Ustedes van a tener una clase completa justamente sobre derechos económicos, sociales y culturales, y seguramente ahí van a dar cuenta sobre algunos elementos. Yo he seguido mucho este tema, especialmente por la profesora Lucelier Cárdenas, que incluso pronto tiene un texto sobre la justiciabilidad en el sistema interamericano de derechos humanos sobre el derecho a la salud y las categorías que justamente se han reconocido. Entonces, bueno, hago promoción de una vez también de ese artículo que es bastante interesante. Tuve la oportunidad de leerlo y ver cómo ha sido justamente ese proceso dentro de la Corte Interamericana, cómo inició justamente a negarse a mencionarlo, cómo lo vincula por conexidad al derecho especialmente a la vida y a la integridad,
que estaban sí expresamente señalados en la Convención Americana de Derechos Humanos, y cómo después empieza a decir que no solamente puede garantizarlo por el artículo 26 de manera autónoma, sino también incluso de manera inmediata, no sometida a progresividad. Eso es algo bastante interesante de cómo se genera, digamos, ese tipo de aspectos. Entonces, tener en cuenta que esto de la justiciabilidad, aunque puede parecer algo extraño en algunos tipos de contextos, y por supuesto, hoy por hoy nadie podría negar que los derechos sociales, económicos y culturales son justiciables. Cuando hago la clasificación esencial acá de según su justiciabilidad, nos estamos refiriendo justamente a los mecanismos existentes en los diferentes sistemas, ¿sí? ¿Y a quién le corresponde? Porque, por ejemplo, perdón, por ejemplo, lo hablábamos también con el profesor Damián, el derecho a la propiedad, sí, como derecho humano, específicamente tiene una justiciabilidad dividida de cierta manera. Hay una justiciabilidad que seguramente va a estar regulada por todos los ámbitos legales a través de la jurisdicción ordinaria, ¿sí? Y otro que va a ser regulado justamente por la jurisdicción constitucional, dependiendo del carácter que se va a hacer. Entonces, hay que pensarse que estas categorías, por supuesto, no son de un solo color, sino pueden tener matices dependiendo del sistema que nosotros teníamos. Incluso ahora hablaré un poco sobre las características que aparecen de los derechos. En el caso de la Constitución de Ecuador volveré un poco sobre eso porque lo hablábamos con el profesor Damián, que puede ser bastante interesante entender cómo esos reconocimientos que a veces se hacen en las constituciones terminan estableciendo incluso o imponiendo teorías específicas y también formas de aplicación específicas, que eso puede llevar, digamos, a un contrapunto bastante delicado. Y esa justiciabilidad, pues obviamente sí puede ser divisible o indivisible dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una justiciabilidad del derecho divisible, ¿sí? Es que si se le puede otorgar a personas totalmente por separado, o hay una indivisibilidad del derecho porque está vinculado a una comunidad entera, ¿sí? Hay casos muy particulares en corte interamericana porque, por ejemplo, cuando la Corte Interamericana habla sobre la integridad personal que aparece como derecho en la Convención Americana de Derechos Humanos, se la ha reconocido, por ejemplo, también a las comunidades indígenas, ¿sí? Uno siempre pensaría la integridad personal está dirigida al individuo, a la persona. No, ha dicho que la integridad personal también se le puede aplicar a comunidades, entendiendo que justamente los efectos que tiene la comunidad en sí y no solamente los individuos por separado. Además, haciendo una aclaración importante, cuando se habla de integridad personal en el sistema interamericano, no siempre pasa igual en todos los países, no se reconoce expresamente de esta misma manera, se habla de integridad física, psíquica y moral, y no tiene que ser vulnerada la integridad física para que se entiendan vulnerados los otros dos tipos de integridades que conforman a la persona, y a eso es lo que se hace referencia sobre todo en el caso de la integridad personal en materia de colectivos, especialmente de grupos indígenas. Entonces, importante tener estas clasificaciones, son clasificaciones doctrinarias, nos da cuenta, digamos, de que no simplemente nos podemos quedar con la idea de generaciones de derechos o una visión histórica del derecho, ¿sí? Y que adicionalmente lo que ya mencionábamos es una historia, por un lado, parcializada y adicionalmente que es una historia más allá que no puede llevar a la confusión que eso implique que tengan mayor jerarquía un derecho que está en primera generación que uno que esté en segunda generación, ¿sí? Realmente responde a cierto tipo de circunstancias y sobre todo a ese tipo de obligaciones que se establecían originalmente que también hoy por hoy tendrían que ser cambiables o modificables. Ahora, ¿qué quiero justamente mencionar y tocar sobre los derechos humanos que nos faltaban ayer? Y tiene que ver con este tipo de características que se le han reconocido a los derechos humanos. ¿Cuáles son las características? Algunas aparecen directamente dentro de las propias constituciones, ¿sí? Y en otros casos no aparecen dentro de las constituciones, pero han sido reconocidos de esa misma manera justamente por los tribunales y por los instrumentos de carácter internacional. Entonces, nos habla que los derechos humanos, una primera característica es que son intrínsecos. Cuando habla de que son intrínsecos, es que le corresponden a todos los seres humanos, ¿sí? A todos los seres humanos. Incluso hay una circunstancia bastante particular, ¿sí? Para algunas personas esa idea de que sea intrínsecos no tiene que ver con la idea de ser persona,
sino simplemente de ser humano, ¿sí? Entendiendo que la persona generalmente tiene unas diferencias específicas con la categorización de ser humano. Acá lo menciono, digamos, en una cosa bastante particular, para que veamos qué efectos puede tener. En el caso de España, por ejemplo, en la Constitución española habla de dignidad de la persona, no habla de dignidad humana. Y esa diferencia entre dignidad de la persona y dignidad humana le sirvió al Tribunal Constitucional para preguntarse justamente hasta dónde se puede intervenir, ¿sí? Y estoy hablando, digamos, en procesos de aborto, por ejemplo, también las causales de aborto. Incluso podría ser importante para señalar cuál es la protección que tiene que tener el concebido aún no nacido, y tiene que ver, digamos, con esa idea. Acá, justamente, lo que han defendido de la mayor parte de doctrina, pero sin ser necesariamente pacífico, es que al ser intrínsecos y al ser la categoría de derechos humanos, no derechos personales, ¿sí? Deberían ser reconocidos a todos los seres humanos. Al punto que, por ejemplo, la consagración, como aparece actualmente en la Convención Americana de Derechos Humanos, que después tuvo una discusión, una interpretación bastante interesante en un caso que fue conocido como fecundación in vitro versus Costa Rica, ¿sí? Es lo que dice literalmente la Convención Americana de Derechos Humanos cuando habla de la vida, es que será protegida justamente, o se entiende la vida desde el momento de la concepción, ¿sí? Desde el momento de la concepción. Eso llevó, por ejemplo, en el caso de fecundación in vitro versus Costa Rica, que empezara a discutirse cómo debían hacerse ese tipo de procedimientos. Porque claro, ahí la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando se crea y cuando se genera, pues no está pensando en la fecundación extracorpórea. Seguramente solamente estaba pensando en la concepción corpórea, ¿sí? La fecundación no in vitro, realmente. Entonces, terminó llevando una discusión muy interesante, y hoy por hoy también hay un caso que tuvo audiencia hace poco, si mal no recuerdo es contra Guatemala, justamente, y donde se está discutiendo sobre esto nuevamente, porque la Corte trató de señalar que la protección podría ser gradual. Y ha tenido varias críticas esa visualización, sobre todo en el sentido, digamos, desde dónde se debe entender que existe ser humano o no existe ser humano. Irrenunciables. No dependen de la voluntad, por eso no se pueden transferir ni renunciar los derechos. ¿Sí? No dependen de la voluntad de las personas, ni tampoco se pueden transferir esos derechos. De ahí que justamente nosotros digamos que estos derechos son irrenunciables. Ojo, lo que sí puede, y también ha habido una circunstancia bastante particular sobre esto, que a pesar de que se reconozcan como irrenunciables, ¿sí? Es bastante complejo en algún tipo de circunstancias, ¿sí? Decir si realmente eso implica que puedan ser protegidos incluso contra la voluntad de la persona, ¿sí? Que puedan ser protegidos en contra de la voluntad de las personas, ¿sí? Yo tengo un derecho humano, no quiero justamente ejercerlo, o no quiero tener el ejercicio, le doy prevalencia a un derecho humano que también tengo como irrenunciable, ¿sí? Sobre otro, y entonces, por tanto, no quiero ejercer el otro, no quiero ejercer contenidos del otro derecho. Se podría justamente justificar que haya una intervención por parte de terceros para que no se vean como renunciables los derechos, o más bien el ejercicio de esos derechos, y genera varios cuestionamientos, sobre todo cuando nosotros vemos en conflictos de derechos. Fue muy famoso, digamos, en un caso específico, lo que tenía que ver con las transfusiones de sangre, y las personas que consideraban esencialmente que por su convicción religiosa, por su religión, no debían recibir esas transfusiones, ¿sí? Entonces se preguntaba si realmente en ese tipo de casos, en ese tipo de casos, realmente la pregunta ¿es renunciable o no es renunciable el derecho, ¿sí? A la vida, el ejercicio, los contenidos, entre otros. Acá me hacen una pregunta que me parece muy importante. Doctor, a veces usted se refiere como persona y otras veces como ser humano. ¿Cuál sería el término más apropiado? Acá hay varios tipos de circunstancias. Si me preguntan a mí, ¿sí? A mí, a Edgar Fuentes,
¿sí? En algunos casos, ¿sí? Tiene, digamos, una trascendencia vital que nosotros hablemos de humanos, ¿sí? En el sentido que no se lo estamos otorgando a todos los tipos de personas, ¿sí? ¿A qué me refiero que no se le están otorgando a todos los tipos de personas? Pensando en que las personas no solamente son los seres humanos, también pueden haber personas jurídicas, ¿sí? Y al haber personas jurídicas como asociaciones, sociedades, ¿sí? No se le otorgan justamente todos los derechos humanos y hay teorías sobre si, por ejemplo, las personas jurídicas tienen o no tienen derechos humanos. Algunos dicen las personas jurídicas tienen, ¿sí? Tienen derechos humanos, pero no los tienen todos, ¿sí? Y otras personas dicen no tienen derechos humanos, pero se les protege como un colectivo, entre comillas, ¿cierto? En ocasión a la efectividad que tiene el derecho de todas esas personas que agrupa. Entonces, claro, yo siento que por lo menos en términos de derechos humanos lo más apropiado sería hablar de humanos, ¿sí? Con ciertos tipos de aclaraciones sobre todo lo que se está generando. Y esto tiene, digamos, incluso una visión antropológica y una visión mucho más allá de simplemente lo que está contenido en el derecho. Pero me parece magnífico justamente esa pregunta porque me permite hacer ese tipo de aclaraciones. Y ahora, cuando veamos, por ejemplo, quiénes pueden ser titulares de derechos humanos, vamos a ver cómo incluso se ha extendido o se ha modificado. Y bueno, y lo que les contaba ayer, según algunos autores, por lo menos de ética, todavía no lo he visto que alguien lo hable desde el derecho, ¿sí? Algunos seres humanos no deberían ser personas. Bueno, por lo menos no en el derecho actual. En otro momento histórico sí sucedía. ¿Sí? En otro momento histórico sí sucedió y sabemos un poco de historia cuáles fueron las consecuencias de negar a algunos seres humanos justamente esa categoría de personas o que justamente pudiesen tener derechos, ¿no? Acá hay una pregunta muy interesante de Marcos. Bueno, hay dos preguntas por acá que ya me generan, sobre todo sobre los derechos humanos que tienen que ver con el caso de las personas que cometen delitos, que de la persona afectada, y la otra pregunta es sobre la eutanasia versus el derecho a la muerte digna. ¿La vida es un derecho renunciable? Eso es, bueno, me ponen en aprietos con dos preguntas que son muy importantes y que son bastante útiles. Si me permiten, lo voy a tocar justamente en la interdependencia, ¿sí? Para verlos, digamos, las dos preguntas y no se me van a olvidar ninguna de las dos. Incluso lo voy a dejar acá marcado justamente para que no se me vayan a pasar y ver cómo racionalizamos también, digamos, esa idea, ¿no? Inalienables. ¿Qué quiere decir que sean inalienables los derechos? Que no se pueden enajenar ni suprimir, ¿sí? No se pueden enajenar ni suprimir. Y acá volvemos a tener un cierto tipo de problema y un cierto tipo de circunstancia bastante particular, ¿sí? Por favor, la ventaja que estemos justamente a través de estos medios electrónicos es que ustedes también pueden seguir desde sus computadores, no solamente la exposición, sino también algunas de las cosas que voy señalando. Si ustedes van a la Convención Americana de Derechos Humanos, sobre Derechos Humanos, ¿sí? Van a encontrarse que en la convención, a ver si lo puedo mostrar yo acá, lo puedo compartir, así nos toque cambiar un momento las diapositivas. Regálenme un segundo, por favor. Bueno, les voy contando mientras puedo compartir esa parte justamente para que nosotros podamos ver. La Convención Americana de Derechos Humanos, recuerden que estamos en la parte de inalienables, ¿sí? Acá está. ¿Me confirman que se esté compartiendo ahora sí la convención, por favor? Lo vemos, doctor. Muchas gracias. La Convención Americana justamente sobre derechos humanos, ¿sí? Si ustedes van, que esto nos permite ir acercándonos en esta parte introductoria a lo que se está señalando, tiene en su artículo 27, ¿sí?
un señalamiento específico sobre la suspensión de garantías, ¿sí? Es decir, que en ciertos tipos de circunstancias pueden ser suspendidos los derechos, ¿sí? Y ojo acá con la palabra, se habla de suspensión, ¿sí? No de suprimir el derecho. Porque algunas personas dicen, es que realmente los derechos humanos o no todos los derechos humanos son inalienables, ¿sí? Porque sí se pueden suprimir. Claro, no se pueden enajenar, no se pueden vender, pero no digamos, miren que hay derechos que, por ejemplo, se pueden suprimir en estados de sección que se puede, y ojo, no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo suprimir a suspender, ¿sí? Incluso tiene que ver, digamos, con los contenidos esenciales que se tienen sobre estos derechos. La Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 27, ¿sí? En el numeral segundo nos va a decir, miren, no autoriza la suspensión. Hay derechos que ni siquiera pueden ser justamente suspendidos. Sí, algunas personas hablan, por ejemplo, la diferencia entre suspensión, restricción, regulación y supresión, ¿sí? Que son totalmente distintos, ¿sí? En este caso, digamos también, cuando nosotros hablamos de la restricción, hay restricciones que ni siquiera tienen que estar dentro de los estados de sección. Pensemos en lo siguiente, por ejemplo, nosotros tenemos un derecho de locomoción, ¿sí? Y el derecho de locomoción, de movilidad, puede estar restringido, ¿sí? Puede estar restringido incluso a tipos de movilidad o ciertos tipos de espacios. No quiere decir que si yo quiero entrar en este momento a una propiedad, incluso así sea pública, puedo entrar cuando yo quiera. Hay ciertos tipos de restricciones frente a mi derecho de movilidad. Pero en el caso que nosotros hablamos de la suspensión en sentido estricto es porque justamente dentro de ciertos tipos de circunstancias se permite mayor acción o margen de acción de los estados, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, le da importancia especialmente a los artículos 3º, 4º, 5º, ¿sí? Que como lo están viendo acá, 6º, 9º, 12, 17, 18, 19, 20, 23. Y ojo, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Eso se ha interpretado básicamente como los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, ¿sí? Los artículos 8 y 25, que no están nombrados como artículos, pero que justamente se han entendido en ese carácter de la suspensión. Entonces, recordar, digamos, esa categoría que nosotros estamos de inalienables no está hablando de que no se pueda restringir o que no se puedan suspender los derechos en ciertos tipos de circunstancias, ¿sí? Pero que hay algunos incluso que no se pueden suspender en ningún momento, ¿sí? Que no se pueden suspender en ningún tipo de momento. Entre ellos, y por eso dije que iba a ir explicando justamente las preguntas que me hacían, Marcos me decía, se dice que se protegen más los derechos humanos del delincuente que de la persona afectada. Si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Una de los elementos que son muy importantes de esos derechos que no pueden ser ni siquiera suspendidos durante situaciones de emergencia dentro de los estados, están las garantías procesales, ¿sí? Y el debido proceso. Las garantías procesales realmente implica unas garantías para todas las personas, ¿sí? Para todos los seres humanos que están participando dentro de esos procesos judiciales, independientemente de qué posición tengamos. Y por eso lo que se ha hecho es realmente pensar que las garantías, ¿sí? Las garantías procesales no solamente tienen que ser para la persona que se supone que ha cometido un delito, porque todavía no tenemos la certeza, para eso está el proceso, ¿sí? Justamente, y adicionalmente se le ha reconocido una importancia sobre la garantía de los derechos de las víctimas, incluso estableciendo derechos a las víctimas totalmente especiales y totalmente distintos. Entonces, claro, cuando nosotros estamos hablando de delitos, también tenemos que preguntarnos efectivamente que el hecho que tengan garantías dentro de los procesos también es porque todavía no tenemos una certeza que se ha cometido por esa persona un delito y que tiene que ser justamente llevadas a cabo de esa manera. Y adicionalmente, uno podría llegar y decir que cada vez más los derechos de las víctimas son protegidos y tratan de protegerse y extenderse justamente esos derechos de las víctimas en la razonabilidad que son lo posible, entendiendo sobre todas las cosas, ¿sí? Que el derecho penal se supone que debería ser la última ratio. Entonces que por tanto, incluso el hecho de que no puedan ser defendidos a través del derecho penal, ¿sí?
todos los derechos o la forma que justamente uno lo va a ver, no quiere decir necesariamente que no se puedan proteger o judicializar también a través de otras maneras, ¿sí? Y a través de las reparaciones que se pueden otorgar. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, bueno, no sé si alcancemos a verlo conmigo, pero seguramente lo van a ver en los otros módulos. Por ejemplo, lo que ha pasado con leyes de amnistías e indultos que se han dictado en el contexto latinoamericano, que incluso por la protección a los derechos de las víctimas se han decidido que esas leyes de amnistías e indultos se caigan o se echen para atrás, ¿sí? Entonces eso también puede ser, digamos, un punto, digamos, de equilibrio sobre lo que nosotros estamos viendo y sobre todo yo creo que en este caso entender que la persona que presuntamente ha cometido un delito, pues hay unas garantías que se han reconocido clásicamente y que tienen que ver con la presunción también de inocencia, ¿no? Entre otras, y que eso no puede justamente tampoco ser dejado de lado. El carácter universal, ¿sí? Se supone que todos los seres humanos lo tienen sin ningún tipo de diferencia, ¿sí? Se supone o se señala que todos los seres humanos lo tienen sin ningún tipo de diferencia. Que eso también es muy importante. Por eso hacíamos aclaraciones previas también sobre esa importancia de la universalidad. Y yo insistía mucho en la clase de ayer o el encuentro de ayer sobre esa universalidad para entender los derechos humanos y si realmente nosotros podríamos hablar sobre eso. No quiere decir que la prestación de ciertos tipos de servicios también puedan ser universales, ¿sí? Pero no necesariamente la prestación de ese tipo de servicios quiere decir que sean derechos. Ojo con eso, ¿sí? Una cosa puede ser una prestación de un servicio, otra cosa puede ser justamente un derecho. Y hay servicios que son universales, ¿sí? Y otra cosa son derechos. Interdependientes. Esta es una categoría que me parece muy interesante y muy útil, sobre todo para tratar de responder sobre la eutanasia y el derecho a, bueno, la eutanasia versus el derecho a la vida, supongo, porque, bueno, o no sé justamente cómo lo está mencionando, lo voy a leer como lo mencionan en el chat, eutanasia versus derecho a la muerte digna, y la vida es un derecho renunciable. La vida no es un derecho renunciable, ¿sí? Esencialmente no es un derecho renunciable. Ahí tenemos que justamente preguntarnos sobre todo también los contenidos que tiene el derecho a la vida. Recuerden que nosotros habíamos hablado también que la vida ya no solamente se entiende como vida biológica, sino también vida en relación o con un contenido social, y que ahí se vincula también el proyecto de vida, ¿sí? Por ejemplo, en algunas discusiones, que muy similar, digamos, al caso que yo estaba mencionando hace un tiempo sobre las transfusiones de sangre, las personas decían, es que es un problema entre libertad religiosa, ¿sí? Y un problema sobre el derecho a la vida. Y algunas personas decían, no, realmente no es un problema sobre la libertad religiosa y el derecho a la vida, es un problema del derecho a la vida contra el derecho a la vida, ¿sí? Y uno, ¿pero por qué? Entonces llegaban y decían, claro, porque si una cosa es la vida biológica y otra cosa es la vida como proyecto de vida, ¿sí? Y si justamente este proyecto de vida me lo imponen de cierta manera porque no puedo elegir libremente mi visualización de la religión, el ejercicio sobre ello, realmente ya pasaría a cosificarme y atentar justamente con esa idea de vida digna como tal, ¿sí? Ahí se generan, acá no estoy justamente para decir que esa es la argumentación más adecuada frente a ese tipo de situación o no, pero simplemente manifiesto las dos posiciones que se han sostenido sobre esta idea. Entonces, claro, la idea esencial, ¿sí? Y que trató de demostrarse sobre todo para entender que no habían derechos en un momento o en un momento más importantes los unos con los otros, ¿sí? Y que eso tiene que ver también con la indivisibilidad de los derechos, ¿sí? Era llegar y decir, pues, que los derechos tienen relación entre ellos, una relación prácticamente intrínseca, ¿sí? Entonces, pensemos en el derecho a la salud, es bastante evidente que tiene una relación intrínseca con el derecho a la vida. El derecho a la integridad física y personal, ¿sí? Con el derecho a la vida también. Muchas veces se vinculan con el derecho a la vida, pero también, digamos, puede tener otros tipos de vinculaciones con los otros derechos, entonces al final cada uno de ellos hacen parte justamente del mismo quehacer y es la misma capacidad que tiene el ser humano de ser reconocido como ser humano, ¿sí? Y que justamente no pierda esos derechos, ni tampoco
se les sean desconocidos, ¿sí? Por parte del poder estatal. Entonces, eso hace justamente la indivisibilidad y ese carácter de la interdependencia. Los progresivos y no regresivos. Yo, y acá tengo que manifestarlo, yo tengo mis dudas sobre si esta es una característica de todos los derechos, ¿sí? A ver, y acá voy a matizar lo que voy a decir. No estoy diciendo, ¿sí?, que la progresividad es importante en materia de derechos sociales, económicos y culturales. Por supuesto que es muy importante. Si dijera que no, pues sí, incluso estaría yendo con lo que se ha reconocido dentro de las propias normativas, ¿sí? Ahora, ¿sí? Hay que recordar que hay elementos propiamente de los derechos sociales, económicos y culturales que no podrían estar sometidos a la progresividad, sino tendrían que ser también de aplicación inmediata. ¿Sí? Tendrían que ser de aplicación inmediata. Lo manifiesto de la siguiente manera, ¿sí? Si pensamos el derecho a la salud, ¿sí?, como acceso a la prestación de los servicios médicos, en el caso de los servicios médicos de urgencia, ¿sí?, yo no puedo llegar y decir que tiene que estar sometido a la progresividad. La política pública de mejorar la prestación del servicio de urgencia, sí, pero el derecho a la salud, cuando es justamente una circunstancia urgente, implica una inmediatez, ¿sí? Porque también está en riesgo el derecho a la vida. Entonces, ahí también hay una cosa importante. Y segundo, los derechos que han sido reconocidos generalmente de aplicación inmediata, ¿sí?, de aplicación inmediata, es que son muchas veces derechos de primera generación, por lo que les decía que era una obligación de no hacer. Entonces el Estado no me puede decir, no tengo dinero para justamente proteger su derecho a la libertad de expresión, ¿sí?, porque lo que tiene que hacer es no censurarme. Si bien esos derechos de aplicación inmediata, hay elementos que tampoco tienen que estar vinculados con la progresividad y la no regresividad, sino con la inmediatez, con la aplicación inmediata. Hay otros elementos de esos derechos que sí implican prestaciones y que sí tendrían que estar sometidas a la progresividad y no regresividad. ¿Sí? Vuelvo e insisto, ayer lo colocaba como ejemplo. Pensemos en el derecho al acceso a la administración de justicia. Es un derecho, ¿sí?, que uno pensaría que es de aplicación inmediata, que no me deberían impedir justamente el acceso a la administración de justicia, ¿sí? Pero yo necesito tener juzgados, ¿sí? Si yo no tengo justamente la posibilidad de acceder porque hay imposibilidad física, porque no tengo los juzgados, o porque justamente hay una dilatación de los procesos porque no tengo la cantidad de jueces, pues uno podría decir, usted tiene acceso, pero mira a ver qué hace. Y eso tampoco funciona así. O no debería funcionar así. Entonces, esas políticas de cómo garantizar o esas prestaciones de cómo garantizar el acceso a la administración de justicia sí deberían estar vinculados con la progresividad y no regresividad, ¿sí? En ciertos tipos de circunstancias. Entonces, por eso yo tengo mis dudas sobre si realmente podríamos hablar que es una característica de los derechos humanos o de todos los derechos humanos ese carácter progresivo y no regresivo. Creo que realmente puede ser confuso si lo dejamos sin ningún tipo de explicación, referencia. Algunas personas decían que esa característica de progresivo y no regresivo es porque cada vez más se deben reconocer más derechos, ¿sí? O más contenidos de los derechos. Vuelvo y digo, tengo mis dudas también, digamos, de esa idea, porque no sé si justamente reconociendo más derechos se protege mejor, ¿sí? O si justamente lo que estamos generando en un punto es constitucionalizar absolutamente todo, o si realmente estamos utilizando los instrumentos que consagran los derechos humanos, ¿sí? Genera de una u otra manera también, digamos, unas circunstancias más de efecto placebo. Es decir, bueno, sí, tengo
los derechos consignados en la Constitución, pero ¿cuántos se aplican? ¿Sí? Ahí no acaba, digamos, como ese proceso. Entonces, pues al final yo me pienso justamente esa progresividad, porque si no simplemente sería poner y poner derechos, decir que todos son derechos humanos, pero ¿dónde está la aplicación? Incluso a veces uno dice, he visto autores que dicen que realmente los derechos humanos se pueden concentrar en 12 derechos, ¿sí? Y que de ahí se desprende todo lo demás, que justamente esos derechos, esos 12 derechos, pues lo que puede cambiar son los contenidos de acuerdo justamente a los procesos históricos, los cambios de las sociedades, entre otros. No sé, uno podría pensar justamente la libertad de información, ¿sí? Como derecho, pues realmente ocupa tanto lo del habeas data como la rectificación, como la información justamente que se vaya a tomar tanto en redes sociales como cuando no existían las redes sociales. Lo que pasa es que las políticas justamente para proteger son distintas y no por eso entonces tiene que haber un derecho de libre información por redes sociales. ¿Sí? Vamos por acá, que hay un par de comentarios, los voy a leer con el permiso de ustedes para seguir justamente también con la carácter de imprescriptible. Me señalan, bueno, primero, es un problema entre el derecho a la vida y el derecho a la autodeterminación cuando se trata de la propia persona. Existen criterios apreciables sobre la violencia que significa obligar a conservar a una persona la vida, porque eso significaría que no puede ejercer su titularidad básica y también puede representar un abuso de un agente externo, llámese Estado, organismo o convención. Eso es justamente la posición, digamos, una de las posiciones que se ha generado también, como se ha manifestado, y como manifesté, digamos, en esa discusión sobre que no era un derecho, una discusión entre el derecho a la libertad religiosa y el derecho a la vida, sino entre la vida en dos dimensiones distintas. Cuando no hay medicina de carácter urgente y no hay presupuesto para la compra, los procesos de adquisición son complicados. ¿Se están vulnerando derechos? Sí, seguramente se están vulnerando derechos porque justamente no hay una política pública para el establecimiento sobre este tipo de cosas, pero implica una política pública. Porque, y hablo de una política pública que tiene que ser manejada justamente para atender cada una de las circunstancias. ¿Sí? En el sentido que si la resolución sobre este tipo de problemas, que no haya un medicamento, porque los medicamentos incluso hay enfermedades que no están cubiertas, hay enfermedades que justamente son demasiado especial y justamente, digamos, la legislación tiene como esos tipos de problemas porque no puede contemplar todas las circunstancias y los medicamentos van cambiando, la medicina va cambiando y tienen, digamos, como ese tipo de dilemas. Por eso las políticas públicas también son muy importantes para la garantía de esos derechos, no solamente la judicialización de los derechos en el entendido que puedan ser protegidos por medio de acciones ante los jueces, sí, entendiendo que incluso los jueces terminan tomando decisiones individuales, pero que al final justamente cuando esas decisiones individual puede tener efectos de los recursos o la distribución o la mejor distribución de los recursos entre las personas. Considero que la progresividad no se puede entender en ampliar el catálogo de derechos, sino la relaciono más bien con las políticas públicas para proteger los derechos establecidos. Sí, en esencia justamente, por eso manifestaba, digamos, que la progresividad y no regresividad, yo la tomaría como más hacia las políticas, no lo tomaría justamente como característica de los derechos, pero aparece, incluso Naciones Unidas lo menciona así, ¿no? Entonces, bastante particular. Lo progresivo y no regresivo, dice Natalie Beatriz, lo he entendido de la siguiente manera. Por ejemplo, cuando en un país no tiene pena de muerte, desea implementarla, la pena de muerte en su sistema penal no puede incrementar a los cuerpos legales, cosas que van a significar un retroceso en el sistema de derechos humanos. En el caso de la pena de muerte es una cosa bastante particular porque justamente es una obligación que se establece en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como tal. Ahora, bajo ese tipo de circunstancias sobre la pena de muerte o no, yo estoy realmente de acuerdo, digamos, con ciertos tipos de elementos, pero eso también puede generar ciertos tipos de discusiones. Y lo voy a poner en términos más allá, digamos, de la posición que cada uno sostenga sobre esto, ¿sí? Pero bajo ese tipo de condiciones, si yo ya le reconocí, por ejemplo, derechos humanos y son reconocidos derechos humanos al nasciturus, ¿sí? No podrían reconocerse ciertos tipos de derechos sexuales y reproductivos posteriormente, porque ya hay una protección específica que se le otorga a una persona, perdón, a un ser humano, que sería el nasciturus. Y eso puede generar también varios tipos de discusiones. Incluso en el caso de la pena de muerte, estoy muy de acuerdo, digamos, como se está planteando,
pero sobre todo porque existe la obligación expresa dentro de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cosa, por ejemplo, que no pasa así con la cadena perpetua. No pasa así necesariamente con la cadena perpetua, ¿sí? Entonces, bueno, seguramente también cuando están pensando un poco en esa progresividad y no regresividad, así como Natalie lo estaba mencionando, ¿sí? Está pensando es que, por ejemplo, si se ha prohibido la esclavitud, ¿sí? Entonces quiere decir que después no podemos votar para que se vuelva la esclavitud, o que si justamente una prohibición de tortura, justamente se pueda cometer tortura en ciertos tipos de casos. Creo que eso fundamentalmente sería más bien contenido no regresivo, no progresivo en ese caso, realmente, sí. Porque no hay una progresividad, sino más bien no una regresividad. Y yo creo que ahí lo que tendría que primar, más que hablar de progresivos o no regresivos, es el respeto a los contenidos mínimos de los derechos, ¿sí? Para no se desconfiguren los propios derechos. Imprescriptibles. No prescriben, no tienen fecha de caducidad por ningún tipo de motivo. Los derechos en sí mismos. Y ahí ha llevado a varios tipos de discusión. Si los derechos no prescriben, ¿pueden prescribir las acciones que los protegen? ¿Pueden considerarse imprescriptibles las acciones judiciales que los protegen? En algunos casos, que creo que también nosotros conocemos, justamente se ha hablado de la imprescriptibilidad incluso de esas acciones o por lo menos de los tipos de reparaciones. En el caso de Colombia ha sido bastante particular porque sobre todo en reparaciones administrativas, cuando se hablan de graves violaciones a derechos humanos o violaciones al derecho internacional humanitario, se dice que son imprescriptibles por lo menos en términos de reparaciones y eso hubo una discusión bastante fuerte, ¿sí? Dentro del propio Consejo de Estado como órgano que juzga la jurisdicción, porque decía, claro, pues en ese tipo de circunstancias sí se puede seguir persiguiendo penalmente porque no se puede seguir protegiendo las garantías de las víctimas a tener una reparación integral. Entonces eso puede generar, digamos, cierto tipo de problemas porque sí se puede entender que la imprescriptibilidad de los derechos se extiende también a las acciones judiciales de su protección y hasta dónde llega justamente esa imprescriptibilidad de los derechos. Entonces, por ejemplo, uno podría decir que hechos que fueron acontecidos, no sé, en 1200 se pueden perseguir porque justamente afectaban a derechos que son humanos, que han sido reconocidos actualmente. Geoffrey Santiago dice, considero la prescripción como una institución necesaria y es un límite al poder sancionador. En efecto, pero ¿qué pasa cuando justamente no es al poder sancionador, sino es al poder reparador? Cuando lo que estoy pidiendo es reparación para las víctimas, una reparación integral. Claro, sí, perdón, doctor. Sí, Claro, sí, claro, creería por que favor. al momento de que, sí, un saludo a todos, compañeros. Creería que el momento de que prescribe la acción, automáticamente la reparación como tal también está prescribiendo y va en contra de los derechos. Sí, entonces quedarían, por ejemplo, las víctimas sin reparación integral. Es una discusión bastante fuerte, ¿no? No estoy zanjando, digamos, este tema, por supuesto. Además, eso es algo que se genera ahí, pero sí es importante tenerlo en cuenta. Entonces, la imprescriptibilidad de los derechos debería extenderse a las acciones, porque, por ejemplo, hay una cosa bastante particular, ¿no? Nosotros podemos de pronto verlo en un momento. Lo que pasa es que siento que me estoy extendiendo incluso en conceptos de historia de derechos humanos un poco más de lo que me había permitido el doctor Damián y Latin Juris, pero creo que todos también están interesados por la participación, ¿sí? Pero es una decisión que tiene que justamente discutirse, porque entonces llega y dice uno, bueno, es importante la justiciabilidad, no es importante la justiciabilidad, por ejemplo, que sean imprescriptibles ese tipo de derechos, entonces, perdón, que sean imprescriptibles ese tipo de derechos, pero no hay una garantía porque ya prescribió por justamente lo hace que sea un derecho no justiciable, ¿sí? Es una cosa bastante, yo estoy de acuerdo, la prescripción es una garantía y una institución necesaria, ¿sí? Y la caducidad. Pero, ¿se puede accionar un derecho vulnerado hace 20 años? Uy, ahí hay un caso bastante particular. Vuelvo y reitero la pregunta porque de pronto la leí muy rápido. ¿Se puede accionar un derecho vulnerado hace 20 años? En Corte Interamericana ustedes lo van a ver después, cuando hablen, por ejemplo, de aspectos de competencia. La Corte ha conocido de casos, ¿sí? De casos donde
el derecho originalmente fue vulnerado antes de que tuviera competencia, ¿sí? Y esos casos ha conocido señalando o preguntándose si esos casos permanece la vulneración del derecho, ¿sí? Voy a poner para que me entiendan. Desaparición forzosa. Sí, una persona desapareció antes de que la corte tuviera competencia para juzgar eso en un estado. Pero la persona, después de que la corte asumió competencia, sigue sin aparecer. ¿Me hago entender? ¿Cierto? Entonces la corte dice, bueno, yo no puedo juzgar el hecho de la desaparición forzosa, pero sí puedo juzgar el hecho de que no haya aparecido. ¿Sí? O el hecho que dio origen a la desaparición forzosa, pero el hecho que no haya desaparecido, porque hay una continuidad de la vulneración del derecho. Entonces, hay que mirar, digamos, también ese tipo de casos como al detalle para poder tomar una decisión o poder manifestar, digamos, como una posición más unívoca sobre esto. Son inderogables, se deben diferenciar la restricción, la suspensión, por favor, ya eso lo mencionábamos. Y me llamó mucho la atención una nueva característica que se habla que evolucionan los derechos. Ya les decía, algunas personas dicen que los derechos no evolucionan. Lo que evolucionan son los contenidos o la forma de proteger el derecho, ¿sí? Otros dicen que sí evolucionan el derecho. Bueno, eso es una discusión de nunca acabar, ¿sí? No quiere decir que no puedan aparecer nuevos derechos, pero la pregunta es justamente si puede entenderse sobre eso. Yo creo que evoluciona la manera de protección, porque en la medida que esencialmente las formas de vulneración o puesta en peligro de los derechos humanos no existían en un momento determinado, ¿sí? Yo tengo que establecer nuevos mecanismos o maneras de protección de ese derecho. Entonces, el acceso a la información, por supuesto, no era lo mismo cuando se señala, ¿sí? Que actualmente, como actualmente sucede. Entonces, pues lo que tengo que establecer es nuevos mecanismos para la protección del mismo derecho a acceso a la información. Doctor, ¿Sí? una pregunta, disculpe que lo interrumpa. Buenas tardes con No, por todos. favor. Eh, ¿Cuál considera usted que es la delgada línea de la diferencia entre evolución y progresividad? Eso es una línea bastante, pero bastante delgada, ¿sí? En ese tipo de circunstancias, sobre todo en lo que están hablando. Yo creo que justamente cuando se refieren a progresividad, ¿sí? Siempre se había pensado originalmente en políticas públicas, ¿sí? Al establecimiento de políticas públicas. Y cuando hablan de evolución, es atención, ¿sí? Atención a hechos o circunstancias, ¿sí? No contempladas en el reconocimiento del derecho. ¿Sí? No sé si me hago entender, ¿sí? Es una línea un poco distinta porque se supone que las políticas públicas deben atender también eso. Claro, ¿Sí? si Deben podría atender. hacerlo con un ejemplo para aterrizarlo en un ejemplo. Bueno, yo creo que justamente lo más claro tiene que ver, por ejemplo, con el caso de la libertad de acceso a la información, ¿sí? La libertad de acceso a la información. Piense, por ejemplo, que las medidas específicamente de protección que no son necesariamente políticas públicas, ¿sí? Porque yo puedo establecer políticas públicas como, por ejemplo, llevar internet que sea gratuito, garantizar, digamos, a las personas justamente que tengan mayor tipo de acceso, etcétera, etcétera, a la información que está contenido dentro de los archivos nacionales. ¿Me entienden hasta acá? ¿Cierto? Pero evolucionan justamente los contenidos del derecho a la información porque también ahora tiene que contemplar justamente que existe información no solamente centralizada en los estados, en las bases de datos, ¿sí? Que puedan tener, sino también puede ser las circunstancias específicas que tienen las personas para el tratamiento de datos, las redes sociales, entre otros, ¿sí? Entonces, claro, la política pública está muy dirigida a la implementación, ¿sí? Y a la protección del derecho. La evolución está más dirigida justamente a los casos nuevos que se tienen que atender, ¿sí? Entonces, claro, hay una articulación, por supuesto que sí hay una articulación, ¿sí? Y por eso justamente este tipo de características a veces incluso son también interdependientes entre ellas, ¿sí? Pero esencialmente, ¿sí? Esencialmente, digamos, la idea
que nosotros tenemos sobre los derechos humanos, y por eso digo, hay que tener mucho cuidado con cada una de estas características, a qué nos estamos refiriendo, porque realmente podemos estar extendiendo mucho las características a lo que no quieren hacer referencia, ¿sí? Entonces, una persona que me entienda, por ejemplo, el carácter progresivo de los derechos humanos, que es aplicable, que no se pueden quitar derechos que ya son reconocidos, ¿sí? Estamos en cierto tipo de problemas, ¿sí? Porque incluso en materia de políticas públicas, yo creo que en eso Colombia llevó la batuta como tal, ¿sí? Y lo que tenía que ver con derechos reconocidos a los trabajadores, ¿sí? Terminó diciendo la Corte Constitucional, los derechos sociales son progresivos, ¿sí? Y nos estamos enfrentando con derechos sociales, pero hay que recordar que progresividad es un principio. Y si es un principio, se aplica en la medida de lo posible. Y si se aplica en la medida de lo posible, quiere decir que a veces sí puede ser regresivo. ¿Me entienden la preocupación de que todo se vuelva derecho? Porque si entendemos que todos los derechos son principios, quiere decir que usted aplique en la medida de lo posible el derecho. Y eso quiere decir que en algunos casos puede ser que no se aplique, ¿sí? Y lo voy a poner en una circunstancia muy puntual. Piensen en lo siguiente. Si ustedes toman la prohibición de tortura, que es jus cogens, ¿sí? Lo toman como un principio. Diríamos que la prohibición de tortura, ¿sí? Se tiene que aplicar en la medida de lo posible. Quiere decir que en algunos casos la tortura podría ser válida. Oh, a mí, por lo menos, me genera bastante preocupación, ¿sí? Tomar como principio, porque al final entonces lo que me va a decir es que el juez, en el caso concreto, me va a decir cuánto es la medida de lo posible de mi derecho, y no va a haber una certeza, una seguridad jurídica. Y en serio, mientras los jueces fallen a favor nuestro, bastante bien, ¿sí? Bastante bien, pero ¿qué pasa si lo que yo estoy pidiendo es que justamente no me torturen porque hay una prohibición de tortura y me toca un juez que piensa que la prohibición de tortura, a pesar de ser jus cogens, tiene que interpretarse como un principio, y entonces que si es más legítimo el fin del Estado y no hay otra manera de garantizarlo, por tanto puede ser proporcional porque usted puede torturarlo pero no muy fuerte. Me cuesta, ¿sí? Perdónenme tomar posicionamiento acá, pero me cuesta, y por eso me preocupa mucho la ponderación y la proporcionalidad como ha sido entendida desde Robert Alexy, y sobre todo porque, por ejemplo, en algunas constituciones llegan y dicen, la Constitución de Ecuador, me contaba el doctor Damián, que señala expresamente que, por ejemplo, no hay jerarquía entre los derechos. Yo le decía, eso yo lo entiendo, ¿sí? En el sentido, digamos, que es el posicionamiento de Alexy y que sirve justamente para hacer ponderación, pero es de los pocos autores fuertes en principios y derechos que dice que no hay jerarquía, ¿sí? Que no hay jerarquía. Entonces, al final, no sé si constitucionalizamos a Alexy, ¿sí? Y puede ser, digamos, un poco más complejo en ciertos tipos de circunstancias. Vuelvo e insisto, yo creo que siempre pensamos en los casos en la medida, alguien mencionaba acá el mismo activismo judicial. Más allá de cualquier otra cosa, a veces me pasa mucho que mis estudiantes, cuando yo les cuento sobre historia, yo les contaba sobre la idea del legislador racional en la época francesa, y se ríen. Es que legislador racional, pero si el legislador nunca es racional, muchas veces no sabe justamente lo que está fallando, se equivoca, etcétera, etcétera, ¿sí? Y yo les digo, pero esperen un momento, creo que tenemos interiorizado una idea del juez razonable o el juez proporcional. ¿Y qué pasa cuando el juez no es proporcional? ¿Qué pasa cuando llega un momento que de pronto el juez proporcional se caiga así como se nos cayó el legislador racional? Bueno, en fin, pero son cosas. Les agradezco por las preguntas porque me ponen en dilemas interesantes en esta discusión. Aunque yo sé que después voy a recibir el llamado de atención respectivo porque nos faltan muchas cosas por ver sobre esto. Así que yo voy a tratar de pasar un poco más rápido. Acá, por ejemplo, nosotros hablábamos de los derechos fundamentales y los derechos humanos,
que habían ciertos tipos de diferencias. También les conté, digamos, esos tipos de diferencias en general. Pero siempre me queda justamente esta idea que es importante señalarles que, por ejemplo, tampoco es la única definición de derechos fundamentales, ¿no? Dice nuevo neoconstitucionalismo. Ah, no. Puedo hacer promoción de un artículo. Tengo un artículo justamente que habla sobre los diferentes tipos de nuevos constitucionalismos y por lo menos detecté, creo que fueron 10, 12. Nuevo constitucionalismo, neoconstitucionalismo, nuevo constitucionalismo latinoamericano, ius constitucional y común latinoamericano. Tengo como 12 y todos diferentes. Ahí sí le agradezco también al profesor Gómez Canotiño que había justamente recopilado algunos constitucionalismos. Después, si quieres, se los puedo mandar. Es bastante interesante para entender. Y cada día aparecen más constitucionalismos nuevos. Pero en fin. Yo creo que, digamos, una de las particularidades cuando definimos derechos fundamentales es que habla sobre derechos fundamentales como esenciales para los seres humanos, los derechos fundamentales como derechos subjetivos, los derechos fundamentales como garantías que se contienen y reconocen en textos normativos de carácter supralegal y los derechos fundamentales como derechos subjetivos que garanticen la dignidad humana. Dependiendo de qué entendamos por derechos fundamentales, pues al final es lo que nosotros vamos justamente también a entender de cómo tienen que ser las garantías y lo que se va a desarrollar, ¿sí? No hay una uniformidad por parte de los estados, ¿sí? A veces hacen ciertos tipos de definiciones. Muchos de los estados, por ejemplo, lo vinculan más a que son los derechos fundamentales como derechos subjetivos que garantizan la dignidad humana, pero en el fondo terminan simplemente suponiendo que son derechos fundamentales los que están en un rango supralegal. No reconocen que pueden haber derechos fundamentales reconocidos justamente por leyes, que eso también puede ser bastante paradójico, porque yo no le veo tampoco necesariamente el problema. Por ejemplo, en el caso de Colombia, la Corte Constitucional colombiana venía reconociendo varios aspectos del derecho a la salud como fundamental, ¿sí? Incluso decía que, por ejemplo, era fundamental en el caso de los niños, en el caso de los mayores adultos, en el caso de los servicios de urgencia, y que era fundamental de manera directa, no por conexidad. Y fue una ley estatutaria que dijo que el derecho a la salud en todas sus circunstancias era derecho fundamental. Si lo reconoce una ley, sí, es una mejor garantía porque justamente tendría que restringir esa labor. Pero bueno, eso nos lleva, digamos, a varios tipos de conceptos que por razón de tiempo creo que no nos va a dar explicarlos. Esto sí quería manifestarlo. Yo creo que, digamos, la categoría de derechos subjetivos quizás puede ser muy útil metodológicamente en los derechos fundamentales, ¿sí? Entendiendo, digamos, que existe un titular de los derechos, ¿sí? Y un obligado. ¿Quiénes pueden ser titulares de los derechos humanos? Bueno, ahí depende esencialmente también, digamos, de la convicción que nosotros tenemos sobre ellos. La diferencia justamente entre personas, entre seres humanos, ¿sí? Por ejemplo, más o menos de forma uniforme, se ha dicho que los titulares de derechos humanos son las personas naturales, ¿sí? Se ha reconocido también a las personas jurídicas de derecho privado, algunos derechos de manera directa y en otras ocasiones de manera indirecta. Se ha reconocido a grupos sociales, ¿sí? O a colectivos, ¿sí? Que no son personas jurídicas necesariamente, ¿sí? Pero se les han reconocido también como titulares de los derechos, ¿sí? Y también, por ejemplo, a sujetos que no son personas, como el naciturus, se le ha reconocido, al que está por nacer se le ha reconocido como titular de derechos. En Colombia se le reconocía justamente en las sentencias. Hay una línea jurisprudencial muy interesante porque al comienzo de la Corte Constitucional ponía como que el naciturus tenía la misma naturaleza que los niños, es decir, tenían derechos constitucionales y legales. Después la Corte dijo que el naciturus, el que estaba por nacer, solo tenía derechos constitucionales, y después ha cambiado justamente la Corte para limitar justamente ese tipo de cosas o ese tipo de visualización. Y titulares de derechos humanos, pues ya les mostraba casos del Río Atrato que se hablaba que era titular de derechos, la naturaleza también, entonces pueden haber, digamos, unos ciertos tipos de clasificación. Ahí. Ahora, ¿por qué me interesa ver lo del obligado? En esencia, los autores dicen que los derechos humanos están pensados con un efecto vertical, Es decir, que la obligación o el obligado de los derechos humanos es solo exclusivamente el Estado. En principio, ¿sí? El efecto
vertical, ¿sí? El efecto vertical. Claro, los derechos humanos nacieron para protegerse del Estado. Entonces, al final no se pensaba que iban a ser vulnerados por otras personas. Y sobre todo por una razón de igualdad, ¿sí? ¿Por qué hablo de igualdad? Claro, entre los particulares hay una igualdad, pero entre los particulares y el Estado, que son los que pueden vulnerar los derechos o poner en riesgo los derechos humanos, no hay esa igualdad y que por tanto ese efecto vertical y esa obligación que tiene el Estado para establecerle límites a través de los derechos humanos. Pero hoy por hoy se entiende justamente que el Estado, o más bien, el Estado no es el único obligado, sino que también existe un efecto horizontal de los derechos humanos, ¿sí? Y se ha dicho que los particulares también pueden ser obligados de los derechos humanos, generalmente con ciertos tipos de características, generalmente, ¿sí? Yo lo menciono y a mí me gusta presentar de manera pedagógica de la siguiente forma. Los particulares pueden ser obligados, ¿sí?, en materia de derechos humanos cuando actúan como Estado o parecen Estado. Cuando actúan como Estado o parecen Estado. ¿Sí? Cuando actúa como Estado, por ejemplo, cuando presta servicios públicos. ¿Sí? Y cuando parece Estado, el particular, cuando me pone en una situación de indefensión o subordinación. Por ejemplo, los padres y los hijos. O el empleador y el empleado. ¿Sí? Entonces, no es Estado, no actúa como Estado, pero parece Estado por justamente ese carácter de efecto vertical. ¿Listo? Ahora, el obligado, que es lo que nos interesa a nosotros esencialmente a nivel internacional de las violaciones de los derechos humanos, sí o sí es el Estado. No hay responsabilidad individual ni de particulares. Y en el ámbito internacional, no se ha reconocido, por ejemplo, como titular a las personas jurídicas. Ay, bueno, se me olvidaba, pero creo que se los conté ayer, ¿sí? El caso justamente de que en Colombia el Estado puede ser titular de derechos fundamentales. Sí, en fin. Me pregunta Franklin que si existe realmente la igualdad jurídica. Bueno, en muchos de los casos justamente hay que recordar que el derecho en sí mismo, digamos, es una expresión cultural y es una expresión eminentemente lingüística y en muchas ocasiones utiliza lo que nosotros podríamos llamar como ficciones. Hay un texto muy interesante de Lon Fuller sobre las ficciones jurídicas, que incluso Kelsen también lo menciona, y termina explicando justamente cómo esas ficciones de carácter jurídico terminan siendo importantes para el desarrollo de este tipo de ideas, ¿sí? Por favor, alguien está utilizando la pizarra de la pantalla. Yo creo que la igualdad, justamente cuando nosotros hablamos de la igualdad, sobre todo la igualdad jurídica o como igualdad formal, igualdad ante la ley, es justamente una situación de igualar circunstancias y por eso también existe la igualdad material en general, digamos que es lo que se debe procurar. Permítanme un segundo y borro lo que estaba ahí. Listo. Bueno, esto es el reconocimiento de derechos subjetivos, que es lo que se tendría que hacer. Tenía preparado, tuve como demasiada ilusión justamente el día de ayer para contarles todo esto sobre los derechos subjetivos y la diferencia entre interés jurídico, derecho subjetivo, garantía individual. Incluso tenía un texto de Carl Schmitt para explicarles sobre cómo él habla de derechos fundamentales y cómo diferencia en garantías institucionales, que puede ser bastante interesante, pero bueno, no nos daría el tiempo. Eso nos genera en un momento determinado que impulsemos a Latin Juris, que tengamos de pronto un curso mucho más extenso también sobre estas temáticas. Sí. Simplemente quisiera ahí vincular, digamos, esta idea de la garantía, ¿no? Que lo importante justamente de los derechos son las garantías. Y yo creo
que cuando nosotros hablamos de garantía, bueno, yo creo no, es lo que se dice que las garantías, cuando se habla de garantía, puedes tener un concepto amplio que es el mero reconocimiento del derecho, ¿sí? Que yo creo que no es necesariamente lo que deberíamos entender por garantía, sino la existencia de un mecanismo jurídico para su protección como tal. Entonces, por eso uno a veces dice, hay derechos y hay garantías en sí mismas, como tal, en las que se van a tratar. Ahora, la protección de los derechos, por favor, la persona que está utilizando Sí, ya la... lo silenciamos. Sí. Vamos por acá. Entonces, básicamente, eso nos lleva, digamos, la pregunta de si la protección de los derechos humanos es un asunto que le compete solo y exclusivamente al nivel nacional. Y pues nosotros sabemos que no. Sí, básicamente no, porque justamente existen varios tipos de maneras de protección nacional e internacional de los derechos humanos. Y pues esencialmente todo ese tipo de protección también tiene que ver en esa relación entre el derecho internacional y el derecho nacional, cómo justamente se ha fortalecido y ya simplemente esas tesis monistas y dualistas que nosotros muchas veces entendemos ya no solamente son las únicas existentes realmente para entender esa relación entre el derecho nacional y el derecho internacional, sino que existen otros tipos de teorías, existen mecanismos de acoplamiento y que la búsqueda esencial es que los derechos estén en armonía y la protección en garantía de las personas, ¿sí? Porque al final eso es lo que termina exigiéndose al Estado, que esos derechos justamente estén en garantía de las personas, tengan garantías dentro del nivel local, ¿sí? Y justamente no tengan que ir incluso al nivel internacional. Por eso se habla que el derecho internacional, o más bien las garantías del derecho internacional, están sometidas a la subsidiariedad y complementariedad. Y dentro de los diversos mecanismos de acoplamiento entre el derecho nacional y el derecho internacional, yo creo que es importante que ustedes tengan en cuenta por lo menos los siguientes. La identidad constitucional, ¿sí? La identidad constitucional que ha sido muy utilizada, digamos, sobre todo con este concepto de margen de apreciación nacional en el contexto del sistema europeo de protección de derechos humanos. La identidad constitucional es reconocer esencialmente que los estados no solamente tienen una constitución, sino tienen una historia constitucional, que han pasado por una historia constitucional y que justamente tiene que respetarse ciertos elementos de esa identidad que los hacen estados propiamente dicho. Está muy vinculado a ese concepto propio de la constitución material. El margen de apreciación nacional también es generado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el caso de Latinoamérica, en el sistema interamericano, los autores erradamente, normalmente dicen que no hay margen de apreciación nacional. Y eso no es cierto. La Corte Interamericana y la Comisión lo que han dicho es que en ciertas temáticas no hay margen de apreciación nacional, pero no quiere decir que no haya margen de apreciación nacional en ninguno de los derechos, ¿sí? Es decir, cuando hablo de margen de apreciación nacional es cómo ve el Estado la mejor garantía y la mejor forma de proteger el derecho. Y ha dicho, por ejemplo, en materias de la nacionalidad o el otorgamiento de la nacionalidad, los estados tienen un margen de apreciación amplio, ¿sí? Lo que no sucede, digamos, con otros tipos de temas, como por ejemplo las graves violaciones de derechos humanos o la violación del derecho internacional humanitario. La integración sistémica y la interpretación conforme. Y acá cuando uno habla de conforme, muchas personas dicen, no, es que tiene que ser conforme siempre a la convención. Realmente tiene que ser conforme a los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Estamos en el sistema interamericano, al Corpus Juris Interamericano de Derechos Humanos y a las mejores garantías existentes, incluso en el nivel interno, para que justamente se vaya a garantizar esto, el principio de pro persona, la mejor garantía de la persona, ¿sí? La mejor garantía de la persona, que puede estar a nivel internacional o puede estar a nivel interno. Voy a poner un caso bastante particular para que me entiendan, digamos, que no siempre el derecho internacional tiene la mejor protección. El derecho internacional humanitario dice que los niños pueden ser actores del conflicto a partir de los 14. No es un reclutamiento, llamémoslo así, ilegal. Entonces, claro, y en el caso, por ejemplo, Colombia reconoce esos tratados, pero Colombia, dentro de su regulación, dice que no pueden existir niños soldados. Es decir,
que solo se permite el reclutamiento después de los 18 años. En ese caso, incluso teniendo derecho internacional humanitario, ¿sí? Es mejor la garantía que tiene Colombia. Entonces uno no puede pensar simplemente que la interpretación conforme debe ser con las normas internacionales, sino también vinculado con este principio pro persona. La interpretación evolutiva, sobre todo, digamos, es pensando adecuar las normas existentes a las realidades actuales, ¿sí? Eso es bastante diciente en el sentido que muchos estados tienen constituciones incluso que no tienen que hacer reformas constitucionales, sino incluso hacen lo que se denomina mutaciones constitucionales. Eso es un poco una interpretación evolutiva, ¿no? También eso tiene que tener límites, por supuesto. Y el principio de proporcionalidad y razonabilidad, que por favor no lo confundan con la proporcionalidad, Alexi, no es exactamente lo mismo, ¿sí? En ninguno de los casos, aunque justamente siempre se termina siendo esto. Bueno, estos son los otros criterios de solución de conflictos. Ahora, hay una genealogía específicamente de la justicia internacional. Me gustaría explicarla al detalle, ¿sí? Para que entendiéramos justamente todos este tipo de fases y en qué fase estamos. Cómo se empezó, digamos, a tener una importancia sobre los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial y cuáles fueron las fases para que justamente a nivel internacional empezara a existir justamente esta idea de la intervención para la protección de los derechos humanos, pero se nos iría muchísimo el tiempo porque son, son detalles bastante amplios como tal. De pronto, si tenemos espacio en alguna otra clase, podemos volver sobre esto. Pero que entiendan, digamos, que la justicia internacional no siempre ha seguido siempre las mismas etapas, ni tampoco ha sido de la misma manera, sino también ha sido un proceso que ha ido cambiando dependiendo justamente en la posición en la que estamos y cuáles justamente, digamos, los desarrollos que se tienen en cada uno de ellos. Ahora, ¿qué me interesa a mí? Y que por eso justamente íbamos a hablar de la Organización de Estados Americanos y los elementos que nos interesan para el sistema. Sí. En el fondo, los sistemas internacionales de protección están vinculados a la persona humana y existen diversos sistemas de protección vinculados a la persona humana, ¿sí? No solamente están los sistemas de protección a derechos humanos, sino existen otros tipos de sistemas adicionalmente establecidos a nivel internacional, algunos con tribunales específicos y algunos simplemente con entes de carácter administrativo o entre carácter administrativo, entre comillas, que justamente acompañan y tratan de justamente proteger a la persona en situaciones específicas. Dentro de estos sistemas de protección a la persona humana, podemos destacar 3 sistemas especiales. El sistema de protección a la persona durante conflictos armados, el sistema de protección de los refugiados y el sistema de protección de los sistemas de protección de derechos humanos, ¿sí? Podríamos hacer todo un curso sobre cada uno de estos 3 módulos distintos. Voy a tratar de resumirlos porque nos interesa unos en específico, ¿sí? El sistema de protección a la persona en casos de conflicto armado básicamente tiene que ver con todos los convenios de Ginebra, ¿sí? Y es lo que nosotros conocemos como derecho internacional humanitario. Bueno, convenios de Ginebra y convenios de la Haya, ¿sí? Generalmente se dice derecho de la Haya y derecho de Ginebra. No solamente, pero tienen, digamos, una vinculación porque están dictados en varios ámbitos y justamente se han extendido. Uno que habla justamente sobre reglas de conflicto y otro justamente para la protección de las víctimas del conflicto. El principal organismo que funciona ahí es el Comité Internacional de la Cruz Roja y ha sido la base esencialmente para la creación de ciertos tipos de tribunales, ¿sí? Especialmente tribunales para resolver ciertos tipos de problemas y conflictos tanto internos como internacionales, ¿sí? Recuerden que el término que se utiliza son conflictos armados internacionales y no internacionales. El sistema de protección de refugiados justamente garantizado a través de ACNUR, que hace parte de Naciones Unidas, tiene la Convención de Refugiados desde 1951, el protocolo adicional, y establece, digamos, las políticas para las personas en situación de refugiados, que es un elemento muy, muy interesante como tal. Y los sistemas, acá serían plural, sistemas de protección de derechos humanos, ¿sí? Voy a pasarme esto para que funcionan, porque si no, no nos va a dar el tiempo y quiero no quedarme con mucha temática para los siguientes días como tal. Si después replanteamos un poquito, volvemos a esos detalles, pero generalmente lo que hablamos, sistemas de protección de derechos humanos, son estructuras, ¿sí?
de carácter jurisdiccional o cuasi jurisdiccional, no todos son jueces, ¿sí? Que buscan la promoción y la protección y garantía de los derechos humanos a nivel internacional. ¿Sí? Buscan la permanencia de los derechos esenciales que han sido reconocidos a nivel internacional a la persona humana en todo tiempo. Por eso es diferente, por ejemplo, al sistema de protección en tiempo de conflicto y en situación de refugiados o en situación de refugio. Los sistemas internacionales de protección de derechos humanos se tienen que aplicar en todo tiempo, en todo momento, ¿sí? Y básicamente nosotros podríamos decir que esta es una clasificación que puede ser bastante cuestionable, ¿sí? Porque generalmente las personas piensan en el sistema internacional de protección de derechos humanos solamente con responsabilidad estatal. Lo que yo propongo es que pueden haber sistemas de responsabilidad individual y sistemas de responsabilidad estatal. Aunque el sistema de responsabilidad individual no es directamente un sistema de protección de derechos humanos. Lo que pasa es que las acciones que están en su competencia terminan vinculándose justamente a los derechos humanos, pero no es, digamos, un sistema propiamente dicho. Este es un resumen muy pequeño de los sistemas de protección que actualmente funcionan. El sistema que juzga a personas naturales es la Corte Penal Internacional, ¿sí? Con la aclaración que ya señalé, no es un organismo que juzgue derechos humanos, ¿sí? No es un organismo que proteja derechos humanos, pero por los tipos de delitos que juzga, ¿sí? Están vinculados de manera estrecha con los derechos humanos. Entonces, por eso lo coloqué acá como Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos. Y los sistemas que juzgan a los estados, la responsabilidad estatal, ¿sí? Cuando hablo de responsabilidad estatal, puede ser por acciones o omisiones del Estado o pueden ser por acciones o omisiones de terceros que el Estado haya ayudado o que no haya impedido o que no haya investigado y sancionado, que vamos a ver, digamos, ese tipo de características de las obligaciones estatales después. Y según la jurisdicción aplicable, ¿sí? De esos sistemas estatales, hay un sistema universal que es liderado justamente por Naciones Unidas y sus comités, y están los sistemas regionales, europeo, interamericano y africano. Seguramente se están preguntando sobre qué pasa con Asia y qué pasa con Oceanía. ¿Sí? Porque solamente hablamos de 3 sistemas regionales, por ejemplo. Ya les contaré, digamos, un poco sobre esto. Rápidamente. Sistemas regionales de protección de derechos humanos. Voy a caracterizar, no voy a profundizar, ¿sí? Este es un curso sobre el sistema interamericano, entonces, y además está en la parte introductoria, solo elementos que nos puedan servir, sobre todo comparativos, para después cuando los otros profesores también les citen los otros sistemas, sobre todo las sentencias que han sido utilizadas por nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión, ¿sí? Empecemos por por el sistema interamericano. Realmente es el segundo que se crea. El primero es el europeo, que es el más antiguo y justamente, digamos, el sistema interamericano de derechos humanos copia de cierta forma la estructura original que tenía el sistema europeo, pero que ya hoy no la tiene, ¿sí? Tiene, digamos, un carácter... Sistema internacional, perdón, me perdí porque me hicieron una pregunta, voy a leerla. Cuando un particular vulnera un derecho a una persona humana, ¿en qué sistema internacional entra si no la justicia constitucional no lo protege el derecho? En ese caso, esencialmente, digamos, lo que sucede ahí es que un particular que vulnera un derecho humano, la responsabilidad es estatal, ¿sí? Entonces, es el Estado el que justamente tiene que hacer que el particular no vulnere ese derecho. Y entonces, si el Estado, ¿sí? A través de su justicia, a través de sus entes administrativos, justamente no protegió el derecho o dejó que se vulnerara, no se reparó el derecho, el Estado es el que justamente termina siendo demandado ante los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Y el Estado, dependiendo de su afiliación, podrá elegir, perdón, el Estado, la víctima podrá elegir, dependiendo de la afiliación del Estado, si ir al sistema universal o al sistema regional, esencialmente, ¿sí? Casi todos los estados latinoamericanos hacen parte tanto del sistema universal como el sistema regional. Lo que pasa es que por sus categorías y por sus formas de decisión, entonces a veces prefieren mejor venir al sistema interamericano que ir al sistema universal. Y además por la naturaleza.
Ahora, lo otro que puede pasar es que justamente la persona termine vulnerando derechos humanos, ¿sí? A través de acciones que sean justamente vinculadas con situaciones, por ejemplo, con genocidio. Un particular que comete un genocidio, ¿sí? Cuando hablo de particular, un individuo, justamente un dirigente de un país comete un genocidio, pues en ese caso puede ir directamente ese particular a la Corte Penal Internacional. Bueno, que ahora la Corte está, si ustedes se dieron cuenta, dio orden de arresto a Putin por posibles justamente, bueno, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por posibles comisión de vulneraciones al derecho internacional humanitario en específico y algunos de los tipos de delitos que les contaré. Pero en principio, en los sistemas de responsabilidad estatal no se llaman particulares, no se llaman particulares. El Estado es el responsable por no haber juzgado a ese particular o no haber protegido ese derecho. El sistema interamericano cuenta con órganos y con normas o documentos normativos y además con mecanismos de protección de esos elementos que están ahí, ¿sí? Dentro del punto base, que es lo más importante justamente del sistema interamericano, que después vamos a ver, digamos, seguro mañana vemos un poco también de los contenidos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, ¿sí? Que está muy enfocada justamente a lo que hizo también la Declaración de Naciones Unidas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, que ya la hemos citado, incluso la vimos hace un momento, ¿sí? Que se había inspirado justamente también en el contexto de Europa. Pero no solamente son los únicos convenciones o instrumentos internacionales que se han dictado en el sistema interamericano. Existen otros tipos de instrumentos. Entre ellos son importantes mencionar la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte. Ya les mencionaba un poco sobre la pena de muerte, lo que estaba señalado en la propia convención, pero hay un protocolo adicional. Hay la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como Convención Belén do Pará, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas formas de discriminación contra las personas con discapacidad. A estos documentos o convenciones también se le suman las opiniones consultivas que ha dictado la Corte, las sentencias, los informes de fondo, los informes justamente sobre las acciones de los estados, los controles justamente que se hacen cumplimiento, entre otras cosas. Vamos por acá. Sí, con mucho gusto les voy a compartir las diapositivas que me están diciendo por acá, que les comparta las diapositivas con el mayor de los gustos. Y me hacen una pregunta. Doctor, ¿por qué Putin lo juzga la Corte Penal Internacional si Rusia no es signataria del Estatuto de Roma? No, Sí, en este caso justamente, digamos, ahí lo que se está vinculando específicamente, y ahora me generó la duda si justamente es firmante de la Corte Penal Internacional, hasta donde tenía entendido si lo era, pero justamente pues, son por acciones que se cometen incluso dentro de los territorios que sí reconocen ese tipo de competencia, ¿sí? Entonces, eso genera, digamos, también la posibilidad y las denuncias que se van generando. Y sobre todo, hay una cosa que es bastante particular, y es que resulta que lo que termina juzgando, ¿sí? La Corte Internacional Corte Penal Internacional son normas de ius cogens, que no necesitan ser ratificadas, sino que justamente se entiende que son imperativas para todos los estados a nivel universal. Bueno, por acá Kenny también lo mencionaba. Entonces, es por eso justamente que termina justificándose la intervención de la Corte Penal Internacional. ¿Sí? Bueno, tenemos dos organismos o dos órganos dentro del sistema interamericano. Ojo, por favor, el sistema interamericano es el sistema de protección de derechos humanos, pero generalmente tiene, digamos, como un sistema también político. A ver, la parte política, ¿cierto? De eso es la OEA, ¿sí? Así como nosotros vamos a ver, la Organización de Naciones Unidas es como la parte política, ¿sí? Del sistema de protección universal de derechos humanos. En el sistema interamericano está la OEA, ¿sí? Y los órganos de la OEA son distintos a los que estoy mencionando acá, que son solo y exclusivamente órganos del sistema de protección interamericano de protección de derechos humanos, ¿sí? La OEA tiene la Asamblea, por ejemplo, general de la OEA, entre otros tipos de órganos, pero esencialmente a nosotros nos interesa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que funciona
llamémoslo así, por favor, entre muchas comillas, ¿sí? Funciona más o menos como una fiscalía. Y es la primera parte justamente del proceso que se lleva a cabo es dentro de la comisión. No dicta sentencias, sino dicta informes de fondo. Y es la que recepciona justamente las solicitudes o las peticiones individuales, que es el término correcto que se utiliza en el sistema interamericano, y ella es la que decide llevar el caso ante la corte o no, esencialmente, ¿sí? Y la corte, por su parte, es un órgano jurisdiccional de origen convencional que justamente se encarga, y es el órgano jurisdiccional propiamente dicho, y que si dicta sentencias se encarga el juzgamiento. Acá nos dice Juan Carlos que el 2016 retiró la firma de Rusia del tratado que rige la Corte Penal Internacional. Muy interesante, justamente, ese retiro de firma, que es lo que nosotros mencionamos generalmente como la denuncia del tratado internacional, en muchas ocasiones está supeditado también a elementos, ¿sí?, de duración. Por ejemplo, si nosotros vamos a denunciar, un país va a denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, la competencia de la Corte permanece 2 años más, ¿sí?, después de la denuncia, y se pueden seguir juzgando hechos anteriores, que también es lo que puede pasar. Recuerden que el conflicto Ucrania versus Rusia no es un conflicto de hace un año, realmente. ¿Sí? Viene siendo un conflicto de hace bastante tiempo y donde se están cometiendo, digamos, varios tipos de acciones generalmente que no se tenían como en cuenta porque no se veía como la parte armada tan fuerte como lo sucedió ahora. Importante, la comisión dicta especialmente recomendaciones, consultas e informes, ¿sí? Y también solicita medidas cautelares, también genera medidas cautelares. La Corte dicta medidas provisionales. Básicamente son bastante similares, pero en comisión se llaman cautelares, en Corte provisionales, sentencias y opiniones consultivas. Después vamos a ver cada una de estas funciones, sobre todo la función de la opinión consultiva. Esto es un resumen súper corto del sistema interamericano como tal, para que nosotros podamos entenderlo. Recuerden que lo van a ver durante todo el resto del diplomado, ya en detalle, tanto derechos como funcionamiento. El sistema, el sistema europeo de derechos humanos básicamente es el primero y tenía, digamos, una conformación exactamente igual que el sistema interamericano, porque el sistema interamericano se inspiró en el europeo. Lo que pasa es que le quitaron la comisión, ¿sí? Antes existía la Comisión Europea de Derechos Humanos, la quitaron y ahora todo lo hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ese es el que se encarga esencialmente de hacer todo el trabajo. Dentro de ese tribunal existe, digamos, como una sección de admisión de los casos y es lo que termina justamente haciendo o resolviendo las temáticas si se va a llevar a cabo la revisión final en el proceso en el tribunal. Entonces, desaparece la comisión, pero las funciones de la comisión las toma el tribunal. Esto hace una de las diferencias más importantes con el sistema interamericano. En el sistema interamericano pueden acceder a la Corte Interamericana de la Comisión o los estados, no las personas. Las personas pueden acceder a través de peticiones individuales, es a la comisión. Y después del proceso de la comisión decide si lo lleva ante la Corte. En el sistema europeo sí pueden acceder directamente las personas al tribunal. Como no existe comisión, las denuncias, las peticiones las hacen directamente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es un modelo distinto y es importante también señalar como esas diferencias existentes. Ahora, acá esto también quiero señalarlo porque es importante. Europa tiene muchos organismos como tal, ¿sí? Tiene muchos organismos como tal, ¿sí? Bueno, nosotros también en el contexto americano también tenemos muchas comunidades, muchas organizaciones internacionales, ¿sí? Por ejemplo, la comunidad andina, ¿sí? Pero Europa tiene, digamos, como muchos elementos y a veces las personas confunden el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, principalmente, ¿sí? Y acá quiero señalar, digamos, esto porque son diferentes, es diferente el Consejo de Europa al Consejo Europeo, ¿sí? El Consejo Europeo
¿sí? Es el que está justamente vinculado con la Unión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como tal, esencialmente, sí, son distintos, totalmente distintos, porque hace parte justamente de la Unión. Por eso, la Unión Europea no está vinculada con el sistema europeo de protección de derechos humanos. La OEA sí está vinculada con nuestro sistema interamericano, pero la Unión Europea no. La Unión Europea tiene su propio tribunal, ¿sí? Y realmente el que está vinculado con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es lo que se conoce como Consejo de Europa. Ese es como su brazo, llamémoslo así, político. Entonces, ojo con esos elementos porque hay una diferenciación que es importante y no confundir porque existen muchos tribunales y tienen, digamos, como una racionalidad un poco distinta. ¿Listo? Ya les contaba que se divide en varias salas, que hay una de justamente que se encarga de admitir las peticiones individuales para pasarlos a los comités y también dentro del comité se encarga de las funciones de la comisión y la gran sala es la que toma las decisiones finales dentro del Tribunal Europeo. Los instrumentos más importantes del del Sistema Europeo de Derechos Humanos es la Convención Europea de Derechos Humanos, que inspiró la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo Primero Adicional para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales del 52, y el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas, Tratos Inhumanos y Degradantes. Hay muchos más. Y el sistema más reciente regional de protección de derechos humanos es el sistema africano. ¿Sí? Está vinculado con la Organización de la Unidad Africana, que fue creada en 1963. Llamémoslo así, sería como nuestra OEA o sería como el Consejo de Europa, en el caso del sistema europeo. ¿Listo? El instrumento fundamental se llama Carta Africana de los Derechos Humanos y los Pueblos. Y los pueblos, ¿sí? Que es una diferencia bastante importante frente a los otros, porque siempre habla de derechos humanos, acá en el caso africano habla y los pueblos, adicionalmente, ¿sí? En el 81 entró en vigencia en el 86 y ahí se creó también la Comisión Africana de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos que tienen justamente una vigencia, ¿sí? Las principales diferencias entre el sistema interamericano y el sistema africano, ¿sí? En el sistema americano hay un tiempo para poder acudir al sistema, ¿sí? Hay un tiempo. En el sistema africano no, puede ser en cualquier momento, ¿sí? En el sistema interamericano de derechos humanos hay 6 meses después de la última decisión o recurso que justamente se tuvieron que haber agotado. En el sistema africano no se establece ese tiempo de 6 meses. Y quien interpone la queja ante el sistema es la única persona que debe estar determinada en el sistema africano. En el sistema interamericano, ¿sí? Todas las posibles víctimas tienen que estar determinadas o por lo menos ser determinables. Si ustedes se acuerdan, el caso de la masacre de Mapiripán, lamentablemente, ¿sí? Se vuelve famoso es por una discusión, y digo que lamentablemente se vuelve una discusión porque realmente tiene otros contenidos que deberían ser más importantes en la protección de derechos humanos y las cosas que pasaron ahí son las importantes, pero terminó volviéndose una discusión al final del cumplimiento de las sentencias porque aparecieron víctimas que realmente no tenían vínculos con los hechos y tiene que ver con esa categoría de determinación, ¿sí? Pero bueno, esas son las principales diferencias dentro del sistema africano y el sistema interamericano de derechos humanos. Y acá me hacen una pregunta para los sistemas asiáticos. Han existido intentos, pero no han funcionado, ¿sí? Realmente, y acá voy a presentar porque han existido 2 sistemas regionales que no están en funcionamiento propiamente dicho. Uno es basado justamente en la Liga de Estados Árabes, ¿sí? Creó una comisión permanente de Estados Árabes de Derechos Humanos en 1979 y en 1971 termina aprobando esa declaración para una Carta Árabe de Derechos Humanos, que tuvo justamente una primera versión en 1994, se actualiza en 2004 y entró en vigor en 2008.
¿sí? La carta en 2013 había sido ratificada por países, por algunos países, no todos, ¿sí? Y en 2014 se elaboró el Estatuto para la Corte Árabe de Derechos Humanos, pero quedó supeditada a la ratificación y hasta 2016 solamente había ratificado Arabia Saudita, entonces todavía es un intento, por eso no hay, digamos, esa Corte Árabe de Derechos Humanos como tal. Pero sí existen algún tipo de instrumentos, pero todavía no está conformado el sistema de protección. Y en el caso de Asia ha sido bastante paradójico porque no hay ni siquiera ese intento, por lo menos por parte de estados, ¿sí? Como tal, sino lo único que existe es una Comisión Asiática de Derechos Humanos, pero no es una organización estatal o una organización internacional creada por estados, es una organización no gubernamental, ¿sí? La conformaron juristas, defensores de derechos humanos de carácter asiáticos, se encargan de la promoción de derechos humanos, pero no tienen, digamos, esa categorización de unos, o que parta, digamos, de un organismo internacional propiamente dicho, sino es reunión de individuos que quieren proteger y promocionar los derechos humanos. Entonces, eso también ha sido, digamos, un intento incluso más lento de lo que pasa con el contexto árabe como tal. Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. ¿Sí? Básicamente el sistema de protección de derechos humanos pues está conformado o hace parte del sistema de Naciones Unidas. ¿Sí? Que Naciones Unidas ustedes saben que tiene una cantidad de organismos bastante importantes y tiene desde justamente esa organización de la Asamblea General, Consejo de Seguridad, ¿sí? Pues, y también tiene incluso la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia, que es muy conocida, ¿sí? En principio no se encarga de temas de derechos humanos, ¿sí? No, o sea, no es un órgano que se vea en específico como defensor de derechos humanos o que hace parte de un sistema de protección de derechos humanos. El sistema universal de protección de derechos humanos está basado en lo que se conocen como comités, ¿sí? Y básicamente las Naciones Unidas crearon pactos, ¿sí? Internacionales o convenciones, y para cada pacto crearon un comité, ¿sí? Y para cada pacto crearon un comité. Entonces cada comité de Naciones Unidas son los encargados justamente del cumplimiento de esos pactos señalados o esas convenciones que se firmaron y se ratificaron. Ahora, uno los toma a esos comités como órganos cuasi jurisdiccionales. Miren que la diferencia acá no hablamos ni siquiera de comisiones, no hablamos de cortes, sino hablamos de comités. Son órganos generalmente se toman como cuasi jurisdiccionales. No quiere decir que sus decisiones no sean obligatorias para los estados, ¿sí? Pero también tiene un problema esencial, ¿sí? Tiene un problema esencial. Bueno, varios problemas, pero digamos, tiene un problema esencial en el sentido que cada comité tiene funciones distintas. ¿Cómo así que tiene funciones distintas? Si no hacen exactamente lo mismo. Entonces, algunos, por ejemplo, pueden dictar recomendaciones, otros no. ¿Sí? Algunos pueden dictar justamente informes, otros no. Eso va a depender justamente de las funciones que se les haya otorgado. Entonces, claro, uno diría, uy, pero muy bueno, miren, en Naciones Unidas está el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y tiene su propio comité. Entonces, ante discusiones sobre derechos económicos, sociales y culturales, a las personas les convendría ir más al sistema universal que al sistema interamericano, que el protocolo de San Salvador no tiene, todo el protocolo originalmente no tenía justiciabilidad, ¿sí? Pero lo que tendríamos que ver es qué hace cada comité para establecer, digamos, si realmente son propicios para defender los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, los comités tienen mecanismos no contenciosos y mecanismos cuasi contenciosos, ¿sí? Cuando hablo de mecanismos no contenciosos son más como de tipo de recomendaciones, como propuestas, entre otros. Entonces, por ejemplo, mecanismos no contenciosos, se les solicitan informes periódicos a los comités, adopción de observaciones generales por parte de los comités, investigaciones de oficio o estados en caso de violaciones masivas y sistemáticas. Y los mecanismos cuasi contenciosos, como si fueran jueces, son la presentación de quejas individuales, es decir, que se pueda presentar como una petición individual para que se inicie la investigación dentro del comité, y la presentación de comunicaciones interestatales. Cuando hay posibilidad de presentar quejas individuales o comunicaciones interestatales, se supone que yo justamente puedo llevar al final, llamémoslo así,
va a salir un informe que termina siendo como una especie de sentencia de ese comité. Y si ustedes se dan cuenta, muchos de ellos no reciben quejas individuales o denuncias individuales ni denuncias estatales, y mucho menos pueden iniciar de oficio. Entonces, al final, se encargan más de hacer observaciones generales, ¿sí? Informes periódicos, pero ya justamente protecciones puntuales a cada uno de los derechos o los pactos o convenciones que están que tienen los derechos, no siempre lo hacen. Entonces hay que mirarlo con tal. Y eso es lo que también se conoce muchas veces como litigio estratégico en los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Listo. Bases normativas del sistema: la Carta Internacional de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Para abolir la pena de muerte, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Declaración Universal de Derechos Humanos, por supuesto, como una de las normas más importantes para este desarrollo como tal. Me queda corte penal, pero también me quedan 2 minutos, 1 minuto, como tal, y eso pues me genera mejor que voy a responder esta pregunta como tal, si me permite, para hacer honor al tiempo. Como siempre me queda faltando tiempo, mis excusas, doctor Damián. Espero que igual de todas maneras esté dentro de los parámetros de interés de todas las personas lo que estamos dictando, y que les llame la atención sobre todo para esto. Si me permiten, yo respondo incluso con una diapositiva esa diferencia sobre protocolo como tal y pacto. Regalen un segundo, por favor. A ver si lo tengo por acá a mano. Sí. Y en estos 2 minutos aprovecho es de contarles esta diferencia esencial sobre este tema. ¿Me confirman que se ve? Ya se ve. Ya, listo. Hay una cosa que es bastante interesante, y es que nosotros estamos acostumbrados a todo llamarlo tratado, convención, convenio, y así como dentro de nuestros países hay las clasificaciones de las leyes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Colombia uno dice hay leyes ordinarias, leyes estatutarias, leyes orgánicas, leyes aprobatorias de tratado, ¿cierto? En el sistema internacional también existen nombres específicos para cada uno de los tratados o acuerdos en general, como uno pueda llamarlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, en esta diapositiva, pues hay un resumen de cómo debería llamarse en cada uno de ellos, ¿sí? Y, por ejemplo, cuando uno firma algo con el Estado Vaticano, ¿sí? Se llama básicamente, sí o sí, se tiene que llamar concordato, ¿sí? Ese es el nombre que se tiene que utilizar. Ahora, cuando me preguntaban la diferencia entre pacto y protocolo, algunos son muy comunes y no importa el nombre que se tenga, ¿sí? Pero miren, por ejemplo, el estatuto, porque nosotros hablamos del estatuto de la Corte Penal Internacional, ¿sí? El estatuto generalmente es una norma multilateral que establece disposiciones de cierta materia jurídica, especialmente competencias y asuntos de tribunales. Entonces, ese sería el término correcto, estatuto de la Corte Penal Internacional, ¿sí? No deberíamos llamarlo tratado de la Corte Penal Internacional, sino estatuto. El pacto generalmente se vinculan, ¿sí?, a los de carácter bilateral o multilateral que establecen relaciones jurídicas y que derivan obligaciones, ¿sí? Generalmente se mantienen cuando son tratados de carácter multilateral y tienen mucho la finalidad de perseguir la paz. Recuerden que casi todos estos instrumentos internacionales nacieron con la idea de que no se volviera a pasar la Segunda Guerra Mundial o los elementos. Entonces, por eso la manutención de la paz, por eso se llama tanto pacto. Y el protocolo generalmente son documentos que aclaran o complementan pactos, convenios, convenciones, entre otros. Igual después les paso esta diapositiva, o si le quieren tomar un pantallazo, que me parece que a veces mía culpa también como profesor de Derecho Internacional, muchas veces se nos olvida ser como tan precisos con estos términos, y vamos con esto. Y otra vez me pasé 1 minuto esta vez, perdón.
No, estimado doctor, sin ningún problema, más bien nos quedamos pues muy contentos con su exposición. Ha sido bastante claro con los tópicos que ha desarrollado y desde luego también con las preguntas que ha podido aclarar en relación con los planteamientos de los estudiantes. Realmente nos quedamos muy contentos con esta exposición. Sabemos que el tiempo siempre juega en contra, pero hemos tomado también apuntes sobre estos temas que seguramente merecen ampliación no sé si en un diplomado especial o quizás en un curso más específico. Lo dejaremos abierto, estimado doctor, para que podamos ampliar el desarrollo de estos temas tan importantes que se van generando y desde luego también agradecer y felicitar a los estudiantes por estas preguntas tan inteligentes. Yo un poco trataba de asumir la postura del doctor Fuentes y digo, sí, las preguntas le ponen en una encrucijada bastante complicada, así que simplemente nos quedamos a escuchar para ver qué es lo que nos puede compartir. Pero en todo caso, interesante, muy agradecidos por esto, los comentarios creo que son el reflejo de aquello, todo el mundo está agradeciendo, felicitando, así que nada, una vez más, muchísimas gracias, doctor. Le devuelvo el uso de la palabra para que pudiera despedirse en esta jornada. Nada, agradecerles. Sinceramente es emocionante y sobre todo lo que decía el doctor Damián, la atención y las preguntas que hacen enriquecen este intercambio académico, que es lo que más quiero. Y sobre todo agradecerle a Latin Juris también de darme esa libertad de cátedra, de cambiar un poquito la temática, pero con todas esas preguntas creo que era necesario justamente direccionarlos allá. Y me ponen tareas, que es lo que me emociona también para mañana, para saber cómo abordar las temáticas que vienen justamente de una manera que esté bastante interactiva. Así que nada, muchísimas gracias, una feliz noche para todos y estamos viéndonos pronto. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Igualmente, una feliz noche con todos ustedes, apreciados estudiantes. Por favor, recuerden acceder al blog. Allí ya está la grabación de la clase de ayer. Está disponible las preguntas de la clase de ayer. Recuerden, no hace falta que envíen las respuestas de las preguntas. Simplemente pasan a integrar el banco de preguntas. Y a propósito de los temas que vamos desarrollando y de las preguntas que ustedes también formulan, ya ustedes, para quienes decidan optar, por ejemplo, por el ensayo final para aprobar este programa, ya hay muchísimas cosas, por ejemplo, de qué hablar y que podrían desde ya ir abordando para que puedan optar también por el ensayo final, quienes opten por este mecanismo de aprobación. Así que eso sería todo. Un feliz descanso para todas y todos y nos veremos el día de mañana. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Mucho, Fuentes. doctor.